1 de marzo de 1929, 29. ¿El nombre completo? Francisco Lancha Domínguez. ¿Y qué recuerda usted de su abuelo, Francisco? Pues de mi abuelo, pues sí, lo recuerdo, sí, era un hombre muy viejecito, viejecito, muy atado muy metido en los quehaceres del campo. Era agricultor, ¿no? Sí, una pequeña finquita. ¿De dónde era su abuelo? ¿Y este abuelo por parte de padre o de madre? El abuelo por parte de madre. ¿Y de dónde era? Sí, también del mismo pueblo, De Tetuán. no, de Tetuán, no, de Cañete la Real. Ah, de Cañete la Real Sí, procedía. ¿Y lo recuerda usted allí, en el pueblo? O sea, ¿fue a visitarlo? ¿Se lo contaron? ¿Lo llegó a conocer durante un no, tiempo? sí, claro. Escapé una vez de mi abuela y casi me machaca porque quería verlo. Claro. ¿Y cómo era su casa? ¿Qué recuerda de su Pues abuelo? una casa muy normal, una casa muy normal, que era, bueno, pues, ¿cómo le diría yo? Bueno, pues era como un zaguán, algo así más o menos, no sé cómo llamarlo, pero un zaguán podría ser como esto de grande, ¿no? No sé qué nombre se le podría dar, pero Un salón de estar grande, sí, ¿no? sí, un salón de estar grande porque había muchos hijos y pequeños. Se dedicaba al campo, ¿no? ¿Lo recuerda usted Sí, de...? al campo, sí. Sí, al campo sí, lo que recuerdo muy bien es que tenía ganado pequeño. Ajá. No ovejas ni eso, sino Cabra, supongo, ¿no? asnal. Había burritos había burritos que eran además muy alegres. Bueno, yo lo recuerdo muy revoltoso, más bien dicho, ¿no? Porque, Y le vivió, o sea, ¿lo conoció usted mucho tiempo? ¿Estuvo muchos años con él? sí, estuve bastante tiempo. Sí, estuve bastante tiempo, sí, porque la línea que viene de él, claro. Entonces podría ser el cabeza de familia. De su abuela, por parte de su madre, la mujer de su abuelo, ¿la conoció también? Sí, sí, una mujer yo la recuerdo siempre como muy trabajadora y no paraba. Las prisas de San Germán, de las mujeres del campo. El día a día, ¿no? Supongo, una mujer de su casa, ¿no? El día a día, Sus sí. labores, ¿no? Supongo, ¿no? Claro, exactamente. Por parte de su padre, su abuelo lo llegó a conocer, ¿sabe yo un poco a qué se dedicaban? Tenían unas tierras que labraban, tenían unas tierras que labraban, ayudado también por unos tíos mayores míos. ¿También eran de allí, procedían del mismo pueblo o eran de otro pueblo? No procedían del mismo pueblo. Cañete la Real también, Sí, por parte de su padre también. sí. Y ambos eran, todos su abuelo, ¿había alguno letrado? O sea, ¿había alguno que tenía cierta cultura, que sabía? Porque entonces lo normal era que fueran, sobre todo en los pueblos y a lo mejor en el ámbito rural, analfabetos, ¿no? Pero no sé si alguno de sus abuelos... No, sí tenían conocimiento. Bueno, no estaban licenciados, Claro. pero sí, no, sí tenían sus conocimientos y se sabían hacer entender muy bien y defender lo que Por lo menos sabía leer y escribir, ¿no? Y... cuando la guerra vistieron una vez a los mozos de falangistas y mi tía María se llevó una horrible, o sea, se llevó un enorme
Disgusto. Exacto, un enorme disgusto porque decía, pero mira que el color que le han puesto con lo bonito que es el rojo. Esas camisas rojas al viento. Fíjese, y yo donde me he criado. Claro. Yo le estoy hablando, siendo a usted muy sincero, no se lo he dicho nunca a nadie. No, no, y yo por supuesto no quiero tampoco hacerle pasar a usted un mal rato, pero creo que bueno, que esto es un testimonio de vida, de dónde venimos cada uno, Sí, quiénes por somos. supuesto. Con ellos quizás recuerda, pues no sé, que le leyeran o que le hablaran de cosas, le dijeran sobre cómo había que ser en la vida, su abuelo, digo. Mi abuelo más que mi abuelo, mis tíos. Más que mis abuelos, mis tíos. ¿Qué le inculcaron de niño? ¿Qué le decían cómo había que ser en la vida? Buscar la libertad. Qué bonito, ¿no? Y qué difícil a la vez también, ¿no? Sí. ¿Cómo? Porque ambos abuelos vivían, ambas ramas de abuelos vivían allí. ¿Su padre era también de allí, de Cañete la Real? Mi padre no. No, vino aquí. Vino por, por, la- por el servicio militar, vino, vino a vivir al regimiento, o sea, Ujú. al regimiento aquí, no recuerdo qué regimiento. ¿Y él nació entonces dónde? ¿Su padre ya no nació en Cañete? ¿Ya estaba su familia aquí Sí, en Málaga? sí. ¿Le contó su padre dónde nació, dónde vivió sus primeros años, dónde pasó su infancia? Aquí en Málaga, Sí. pues sí, pues mire, en Marruecos, en Marruecos, en Tetuán. O sea, que la familia se trasladó a Tetuán, ¿no? Exacto. ¿Y eso por qué fue? Supongo que a lo mejor motivo de trabajo, ¿no? Claro, mejor estabilidad, una Vida, ¿no? mejor estabilidad. Porque el interior, el campo, en los años de su abuelo, los años de infancia de su padre, se pasaba bastantes penalidades, ¿no? Sí. Se fueron a Tetuán y su padre allí, ¿qué trabajo desempeñó? ¿A qué se dedicó? Mi padre trabajando en la casa que teníamos arrendada, Sí. pues tenía un gran patio, como era clásico, era clásico, y entonces pues él le sacaba provecho a esas tierras, ¿no? Mm. Con el producto de allí. Sí teníamos también una pequeña, un pequeño dominio de tierras que eran higueras. Higueras. Y de esas sí se vivía. Por cierto que si mi memoria no me falla, bien que quiero a Dios que no me falle, pues mi primo, un primo mío, se pegó un tiro no para suicidarse, sino esperando, como cazadores, Sí. eran cazadores, se pegó un tiro con una escopeta y justamente él estaba jugando con el gatillo, dándole como, no sé, un poco muy bruto, Sí. supongo, porque Hacer eso con una pistola. ¿cómo le pegó? Y tuve que llevarlo yo desde allí, desde afuera donde estábamos, que era un río. Tuvo que llevarlo en brazos Sí, prácticamente a que lo atendieran, ¿no? Tuve que llevarlo, digo, en brazos no, a cuestas.
La cuesta. La cuesta es más burro. Y tenían, por lo que me dice, tenían tierra allí en Tetuán. Supongo que el protectorado entonces, como usted me está un poco indicando, era un territorio próspero, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Sí, era una tierra como de recepción. Realmente lo que ha ocurrido en España es que ha sido receptora De muchos inmigrantes, ¿no? de muchos inmigrantes. Claro. ¿Qué recuerda, cuáles son sus primeros recuerdos de Tetuán? Porque, bueno, del protectorado la verdad que nos quedan pocos testimonios vivos de gente que vivió allí y la mayoría cuentan que, bueno, que había bastante actividad cultural, que había infraestructura, que funcionaba como si fueran otras ciudades españolas, ¿no? Exactamente. No éramos unos barracos. Yo aprendí francés, ¿me entiende? Entonces establecí una relación, hicimos un grupo con chicos marroquíes bastante adelantados. Y entonces, pues, recuerdo curiosamente que bueno, me contrataron a mí para dar la primera clase de aquella especie de escuela de periodismo. No, sí, no facultad ni nada de eso. No facultad, en absoluto. Y entonces yo me rompía la cabeza para meterles a veces lo de ellos, pues qué es lo que más interesaba a un individuo como nosotros, pues los costos económicos, ¿no? Es decir, lo que valía, por ejemplo, que la alquiler, qué precio, y hacía hincapié en Aquellas cuestiones, ¿no? En aquellas cosas, ¿no? cuestiones mías, sí, sobre el azúcar y el té, porque el azúcar y el té es fundamental en Marruecos. ¿Eh? Sí. Pero el azúcar no se vendía en polvo, sino era en unos terrones. No, me está haciendo hablar mucho. Bueno, yo lo que usted quiera, siempre. No. ¿Vale? Y está mi mujer aquí y se está enterando ahora mismo, porque esas intimidades, no sé, no hemos llegado nosotros a, porque no se ha encendido sobre la mesa. Y de niño, ¿cuándo empezó usted a ir al colegio? ¿Lo recuerda el colegio de allí, de Tetuán? Sí, yo empecé en una escuela docente, en una escuela que estaban las aulas en los jardines del cuartel de artillería. Y allí teníamos, entonces se unificaron árabes y nosotros, más adelantados, más despiertos, y se organizó pues, prácticamente casi como una escuela pictórica, ¿no? Bueno, no pictórica exactamente. Que trabajábamos con cosas personales y luego pues nos la comentábamos entre nosotros. Era como un taller artístico, ¿no? Un taller artístico, sí. Sí. Y ahora que me dice eso de que había musulmanes, ¿había buena convivencia entre los oriundos de allí, la colonia española, cristiana y los judíos? Porque judíos también había en Tetuán. Sí. Sí, ¿no? Era buena la convivencia, ¿no? Sí, buena. Y como usted dice, eso se traducía en que estaban, por ejemplo, en el colegio, había gente de todas las culturas, ¿no? De todas las culturas. Y había con una condición había, es decir, se mantenía que cuando llegaba la hora de clase, de religión, Sí. sí,
exactamente. O sea, los maestros, no directores, dejaban, paraban, paralizaban en la enseñanza durante determinado tiempo, media hora o media hora. Para que cada uno atendiera su Sí, para que culto, uno ¿no? atendiera. Las chicas israelíes no entraban, no estaban no se integraban en la escuela con nosotros. O sea, era separado, ¿no? La Sí, educación sí, femenina sí, por sí. un lado, la masculina por otra, ¿no? Estaba separada, sí. ¿Y cómo era aquel colegio? ¿Qué recuerda? ¿Era grande, era pequeño, tenía mucha aula, había muchos niños? No, era grande. Sí, 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 sí. ¿Era religioso? ¿Era un colegio religioso? Era religioso. Lo cierto es que es religioso. ¿De quién? ¿De qué congregación, si la recuerda? Franciscanos. Franciscano, ¿no? Y Sí, era... sí, porque Sí. tenga en cuenta que la patrona de Tetuán es Nuestra Señora de África. Y la iglesia se levantó allí justamente. Que está allí, si no usted todavía no lo que está dando ahí. Y claro, ya entrábamos por entre pasillos y en fin, sabíamos tal. Y después de la independencia de Marruecos se convirtió aquello en la Casa de España. Que era un bar con tapa y muy orgullosos pues venían a comer a la Casa de España. Claro, claro. Había quedado como una reminiscencia, ¿no? De España allí, ¿no? Sí, sí, sí. En ese colegio había muchos niños, había mucha chiquillería, entonces Tetuán era... Sí, sí, porque se mezclaba árabe Y judíos también, los judíos también iban a su... sí, Supongo que serían menos, ¿no? sí, 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 eran menos. Supongo que también sería curioso eso de que hubiera iglesias, sinagogas, mezquitas, ¿no? No, las sinagogas no las visitábamos mucho. Lo que hoy es sanidad pública, Sí. estaban recluidos en casas de socorro. Uh-huh. ¿Eh? O sea, que ya existía entonces también... No, pues no, era gratis. Uh-huh. ¿Y había una sanidad pública entonces, en aquello entonces? Una sanidad pública, sí. Sí. La educación sí que... Y una cosa muy importante, porque los bancos trabajaban bien poco, porque trabajaban más bien los tenderos, que son los que alargaban préstamos. Apúntamelo. Mira, dame un cuarto de kilo de café, o cuarto de kilo de... Había mucho comercio, ¿no? Mucho trajín comercial, ¿no? Mucho trajín comercial. Mucho trajín comercial. Porque lo que otras fuentes de la economía de Tetuán, supongo que el campo, como me ha dicho antes, y había así alguna industria, la pesca, me dice que no era muy potente, ¿no? La pesca sí era potente. Sí. Era potente. Nosotros conseguimos, que fue un organismo que no sé si fue el gobierno civil, creó un club ¿Remo? de remo de lona y hacíamos unas luchas, Regatas, ¿no? regatas con Ceuta, porque Ceuta está muy cerca, y llegamos incluso a atravesar el estrecho. Uy. O sea que había... Pero Sí. había un barco de la Armada que nos acompañó por seguridad. Pero claro, estos locos ¿dónde van? Y entonces, como alimento, llenamos, nos llenaron de latas de... ¿Almíbar? Sí.
Bueno, de conservas, ¿no? Se llevaron algo para, Sí. para el camino, ¿no? Para el camino, claro, sí. Y para el esfuerzo, pues claro, es un Sí. esfuerzo grandísimo. Y con esto me quiere usted decir que, o yo deduzco que allí en Tetuán también había una población importante que tenía actividades de ocio, de ciudad avanzada, ¿no? De ciudad Sí, desarrollada, ¿no? Que me está sí, diciendo que había regatas. A nivel cultural llegaban muchos espectáculos por allí. sí, Sí, ¿no? sí. Pepe Blanco, por ejemplo. Había teatro en Tetuán. Sí, sí, había teatros, teatro español. Había teatro y había cines. Sí, sí. Yo ahora estoy viendo algunas películas de esto. Metro Goldwyn Mayer. Sí, Sí, de aquellas películas antiguas están reponiendo ahora muchas en la tele. ¿No? sí, no lo poniendo nunca. Yo al final, con el paso del tiempo, yo me matriculé Academia General La Esperanza y allí llegué a hacer el bachillerato. No lo hice en ningún otro sitio Lo hizo allí también en Tetuán. de nada de ese, sí. Y una cosa que le voy a decir, yo fui lanzador de jabalina, ¿eh? ¿Me entiende usted? Pero lo hacía con los maristas. O sea, porque los colegios no tenían, y estos sí tenían, que pasaba por el borde del río, se instaló una fábrica de papel, de levantamiento, porque la gente, al olor pestilente, Del papel, ¿no? ese es cierto, eso usted no ha vivido el cambio. No. Pero sí que es verdad que pasaba por alguna vez por cerca de algún sitio donde se... Y es verdad que huele mal. Em, por lo que me dice, su familia cuando se asienta allí en Tetuán y cuando ustedes viven allí su infancia, su juventud, de alguna manera hay una clase media burguesa que tiene ciertas posibilidades, ¿no? Sí, Que a usted le da la posibilidad de, siendo sus padres trabajadores, ¿no? sí. Del campo, le dan la Sí, posibilidad de que pueda estudiar y pueda... pues sí, la verdad es esa. Luego supongo que sería el protectorado, y Tetuán, igual que en las otras ciudades, unas ciudades muy militarizadas, ¿no? Supongo que Sí, habría muchos sí, militares, ¿no? ¿Su familia tuvo algún miembro militar o estaban relacionados con los militares? O... sí. No se podía concebir una familia que se mantuviese viviendo en Tetuán, que no estuviese un poco sostenida por Los los militares, ¿no? militares. Sí, Supongo que habría mucho acuartelamiento, ¿no? Y, sí, exactamente. claro. Se notaba allí mucho, porque claro, usted nace en el 39. Sí. Se no- en aquella posguerra, allí se notó mucho la fatiga, el hambre que corrió por toda España. Sí, señor. Por ejemplo, mi madre salía con las vecinas, que además la vecina era una marroquí, y salía a la carretera de Darshauer a esperar cuando venían los campesinos a vender sus cosas para ser los primeros y poder comprarlo más barato. Claro. Por cierto, que hay una anécdota que un amigo mío que murió aquí, Juan Esteves,
conseguimos una bicicleta y nos montamos 4 o 5 para ir a bañarnos al río. Y había una, si usted va por allí verá que la carretera desciende y dejamos caer la bicicleta por aquella pista. Chocamos con un moro que venía con sus cabras y con sus Pastor. cosas, sí, con conejos y ¿Y qué le pasó? pues que nos fuimos directamente contra él y aquello se formó. Un montón de gente allí Un pendiente montón de de gente, un follón, y claro, nos llevaron a la comisaría. a los niños. Hubo una cosa muy graciosa, que claro, nos recogieron el nombre, y entonces cuando estábamos esperando allí, después de este mucho tiempo, me dice, vamos a ver, lancha, ¿quién es lancha? Y yo salí y dije, tú eres lancha. ¿Y qué habéis hecho, hombre? Pues eso, que veníamos de bañarnos y veníamos a... Sí. Lancha. Y entonces estos lanchas estaban emparentados. O sea, tenían alguna rama o alguna relación con Cañete de la Real. Porque en Cañete de la Real hay un José Lancha. Sí, sí. Y por seguir con aquel relato de niñez, de infancia en Tetuán y de posguerra, la situación también fue dura allí. ¿Fue la represión tan dura como en la península? ¿En el protectorado se contaban historias también? No fue tan difícil porque... Supongo que allí caería muy pronto, había muchos militares también de parte Sí, del movimiento, ¿no? sí. Teníamos militares que dependían del ejército de Marruecos. Y entonces aquello nos daba la facultad de llevar una tarjeta para comprar a precio más barato, porque sabe que Franco otorgó eso porque Franco se llevó a las tropas para que las apoyasen. Claro. Y tuvo la escolta incluso aquella de La Guardia Mora, ¿no? la Guardia Mora. Y entonces ahí se iba con las tarjetas esas y se añadía lógicamente al condomio de La cartilla, ¿no? todos. ¿Y cuándo decide usted, porque hace la enseñanza secundaria, se puede llamar de entonces allí en Tetuán, y cuándo pega usted el salto a Málaga? ¿Cuándo vuelve a Málaga? Deja Tetuán porque no sé si llegó a trabajar como periodista en Tetuán. Sí, ¿Sí? en Diario de África. ¿Y aquello como Diario de África y África Deportiva, porque no había mucho personal. África Deportiva, porque es que mi padre me la ha llegado a contar que el Tetuán tenía un gran equipo de fútbol, ¿no? Que participaba en la Liga Española, ¿no? El Atlético de Tetuán. ¿Y cómo son sus primeros pasos en el periodismo? ¿Por qué decide usted dedicarse al periodismo? ¿Qué le lleva al periodismo allí en Tetuán? Un amigo de Ceuta, el hijo de un farmacéutico, que puso él creyó ver en mí, creyó descubrir un periodista, Ramiro Santamaría Quesadas. Este trabajaba en los comandos con la gente de la calle, con una especie de espía, ¿no? ¿Un inspector o Sí. un detective o...? Sí, una cosa así, sí. Ahí encontré yo un amigo que también
bastante bueno. Manuel García Rato, ¿eh? Ojo, no le olvidar. Manuel García Rato, que era muy inteligente, me ayudó bastante también en mi preparación, en mi preparación personal. ¿Y ellos vieron en usted que tenía madera de periodista? Y Rafael Sánchez Ferlosio, Anda. que había hecho y que vivo está hoy, que había hecho la Mini en la Mejala. ¿Y lo tuvo usted como amigo? Y también tuve como amigo a José María Sánchez Ferlosio. ¿Y cómo se llama el marido de Genoveva Pajés? Mire usted, yo, con Rafael Sánchez Ferlosio, no porque yo sepa italiano, sino porque escribía muy rápido a máquina. Lamentablemente eso, después de Víctor, me ha hecho un daño tremendo porque he olvidado todo. Yo tenía antes Teclado aquí, ¿no? la clave. También teníamos entonces, bueno, fuimos creando un círculo allí, digo, por la evolución de la educación. Habían creado un círculo artístico, literario, quizás. Sí. ¿Y qué hacían en aquel grupo, aquel club? Nos reuníamos en un café, en un café, como la Cosmopolita, sí, que se llama el Café Central, y allí citábamos de la sábana de todo lo que se decía y no se decía. Y Ramiro Santamaría se había pegado allí con nosotros para ver qué traía para sus informaciones que tenían que esto. ¿Y eso lo sabía usted? ¿En aquel momento sabía que su amigo era espía o...? Sí, sabíamos que... Sí, sabíamos. Porque ustedes, siendo a lo mejor jóvenes y ilustrados y conocedores un poco de algo de mundo, habían leído y habían... Supongo que analizaban un poco la actualidad y veían lo que había, ¿no? Supongo que a lo mejor serían críticos con algunas cosas. Pues sí. ¿Y eso le llevó a algún problema con su amigo alguna vez o...? ¿Con Ramiro Santamaría? Sí. Sí llevó alguna vez. Y fíjese usted que con Ramiro Santamaría la primera bomba que estalló, colocada por parte de los marroquíes, dando fe, debería diciendo, aquí estamos, el terrorismo. Sí, y que allá ahora ya había entonces. Fue en una casa, en el bar de una casa que nosotros estábamos paseando, por la calle, me refiero, sí. Por la calle, y entonces yo he visto saltar el suelo de la explosión. El suelo de la explosión. Lo he visto saltar. No hubo muertes, afortunadamente. Pero fue uno de los primeros atentados quizás de la historia de los primeros atentados quizás en del tipo de los que tenemos ahora, ¿no? Sí. Supongo que entonces eso lo reivindicaba por un anticolonialismo, ¿no llegaba a eso? ¿Había grupos ya de resistencia? Sí, sí, ¿no? Sí, había resistencia. Sí, porque yo tenía una pluma de escribir y cuando cogió la policía a un Mohamed Mehdi,
que fue el fundador de la agencia de noticias, el Medí. Es una agencia de noticias importante de allí. Sí, sí. Y entonces ya escribía usted de información local, cultural, de deportiva, de todo, o se dedicaba Sí, y escribía en francés, en francés. porque me hicieron corresponsal de la Vigina Europea. Yo fui uno de los que recibimos a aquellos luchadores por la libertad, principios, no estaban organizados ni nada. Cuando llegaron a Tetuán, que se pusieron porque aquellos, veías a aquellos, y iban con los ojos rojos de tinta. Había afortunado, sí, pero controló la policía española, que horneaba algo, supongo yo. Y me he acordado de esto porque en la Guillín Marroquín los marroquíes son muy amigos de la bicicleta. Y entonces se organizó una vuelta a Marruecos. Y yo tuve que ir una vuelta a Marruecos dando cuentas Lo que iba pasando, ¿no? de lo que iba pasando. Y bueno, eso sería un acontecimiento, ¿no? En aquellos años y en Marruecos, ¿no? Era un acontecimiento increíble. Supongo que el saber francés le facilitaría a usted poder o sea, tratar con gran parte de la población marroquí también, ¿no? Con los del sur y con... A lo mejor estuvo en Casablanca y conoció... Sí, eso sí. Todas estas ciudades en una época en la que estaban bastante abiertas al mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo desarrollando su actividad periodística en Marruecos? En Tetuán. En Marruecos, en el protectorado, en Hasta Tetuán. que me vine aquí. ¿Con qué edad cruza el estrecho? 1931. ¿En qué año llega usted a Málaga, se asienta aquí para trabajar? ¿Los años 70? ¿60? Sí, más o menos. Sí. Con 20 y pocos años, ¿no? Sí. Llega aquí a Málaga. Con 30 años. ¿Qué se dedica? ¿Entra en la plantilla del Diario Sur? O Sí, del Diario de África. ¿De Diario Sur o de Diario...? No, del Diario Marruecos, que se funda. Un diario de información Marruecos, información que se fundó, que ya era como un periódico que tenía como más fuerza, el Diario de África. Y cuando llega usted a Málaga, ¿cómo encuentra la ciudad? ¿Qué le parece Málaga? No sé si llega a Málaga o se asienta ya en la costa, en Torremolinos. No, bueno, yo llegué a Málaga, y a Málaga porque gracias a Ramiro Santamaría Quesada Sí. conseguí, había un hueco en Diario Sur. Ajá. Y conseguí que me colaran a mí por ahí. Ramiro Santamaría Quesada, que la verdad sea dicha es el hombre al que yo le debo ser periodista. Y una vez que entra en Sur, primero, ¿dónde se instala? ¿En Málaga? ¿Y qué labores desempeña? En Málaga, en un hotel que tenía el que entonces era presidente del Málaga. El que era por entonces presidente del Málaga. Sí. ¿Y se instala en ese hotel y vive diariamente en un hotel? Sí, estuve viviendo muchos días en un hotel, pero no fueron muchos días porque el dinero tiraba muchísimo, sino que
me arrendaron una casa en calle de Niño de Guevara. Por el centro, sí. Y allí ya se instaló y sí. Así ya instaló y ya entonces empecé. ¿Cómo era el ejercicio del periodismo en aquellos años? Porque difiere, supongo, muchísimo del de hoy día, ¿no? Porque era todo más artesanal, ¿no? Hombre, muy artesanal. En primer lugar, estaba implantada la censura. Y entonces el director del periódico pues esperaba recibir de Madrid todos los días las ediciones diarias para decir, este es mi camino. Y así sabía que no me tiraba todo. Sí, no, ya primero miraba al otro periódico a ver por dónde tiraban y luego... Sí, aquellos otros no, no había casi periódicos. Claro, había 2 o 3 cabeceras a la mejor, ¿no? Sí. No me acuerdo, pero no sé, eran pocas. Bueno, estaba Marca, sí. Sí, Marca lleva muchos años. Creo que Marca lleva. Y bueno, y aquí en Málaga estaría el sur, la tarde, ¿no? Supongo. Sí, bueno, estaba seguridad. ¿Usted en calidad de qué empieza a escribir? ¿Escribe de todo? ¿Escribe de información local? Yo empecé a escribir de todo, la verdad sea dicha, en Alameda de Colón. Allí tenía la redacción, ¿no? Empecé a escribir de todo porque no había muchos que le dieran a la pluma. Se defendía. Pero la verdad es que me defendía. Y eso es así. Supongo que entonces irían a trabajar y no tendría, pues al principio a lo mejor no tendrían grabadoras, ¿no? No tendrían las máquinas de fotos, esos no, serían... Nada. Bueno, era Salas, el viejo Antonio Salas, el que hacía las fotografías. Que luego, pues bueno, ya luego cogió el hijo Salvador Salas. No, antes de Salvador Salas fue Miguel, Fernando Fernández González. Fernando González, que eran primo de una de las mujeres de la limpiadora del periódico. Y entonces Cajías, director, bueno, le hicieron gay, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, para que no vengan solas y eso, van a venir a trabajar con sus hijos. A mí me ha perdido muchas cosas en el periodismo, el ser buena gente. Sí. Un periodista Gustav Kamster. Y venía con un fotógrafo, que venía como enviado especial de un periódico, el periódico más importante en aquellos momentos en Suecia, curiosamente para escribir una crónica de fútbol. Entonces, el periodista Gustavo, bueno, perdone, ya lo llamo Gustavo porque es muy amigo mío. Vino a hacer una crónica de fútbol. Sí, y Gustavo fue mucho más inteligente. Dijo, aquí no hay, aquí el dinero donde está es en el turismo. Y entonces no plantó, sino dejó cosas un poco preparadas y algo así, y dejó al turismo y comenzó a traer turistas suecos, que yo no sé de dónde los sacaba, de verdad, los sacaba de verdad, y turistas. Porque claro, era algo, tanto para ellos como para lo de aquí, era algo muy exótico, ¿no? De repente un
sueco en el sur de Europa, ¿no? Y supongo que se empieza a poner un poco de moda el tomar el sol, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque antes eso... Y entonces este fue el editor de la primera guía turística en escandinavo que se publicó, Gustav Kamstedt. Y a raíz de aquello empieza a notarse... Ahí ya se empieza a ver cosas y tal. Bueno, hemos pasado del periodismo un poco a hablar de la Costa del Sol, del turismo y de Torremolinos, pero también sitúan los historiadores como un hito importante en el despegue del turismo en la Costa del Sol, la construcción del Hotel Pez Espada, ¿no? La construcción del Hotel Pez Espada, sí, en efecto, es el buque insignia, llamado buque insignia de los hoteles de la Costa del Sol. Yo he escrito un libro sobre eso. Sí, ¿no? ¿Lo has visto? No. Tengo, por ejemplo, Hotel Torremolinos, que ¿no? Un libro inspirado en ese hotel, si no estoy mal informado, de Ángel Palomino, ¿no? Ángel Palomino era militar y vino destinado de Marruecos aquí y trabajó en el Riviera. Eso nota todo, claro. ¿Y cuándo empieza usted a dedicarse? Porque me estaba contando que llega con 20 y pocos años a Málaga, hace información, poco de todo, ¿no? Porque entonces no habría, supongo, esta especialización que hay hoy. ¿Y cuándo lo destinan a que haga asuntos relacionados con la Costa del Sol, con el turismo y con lo que por aquí está pasando? Pues así como estamos hablando ahora, con José Cajigas, que era el director, nacido en Melilla, que me había estado siguiendo y me dijo, este es el que yo necesito para esto. Porque lo vio también que había que echarle cuenta a lo que estaba pasando por aquí, ¿no? No se podía dar. Estaba bueno, ya después de empezar unas cosas muy gordas que dieron gran prestigio, como el concurso de urbanizaciones de Elviria. Y este dio un premio jamás conocido en el mundo turístico, porque eran unos premios de miles de pesetas y de terrenos unidos para construir el ganador. El concurso era ¿sobre qué? Sobre una urbanización. Luego ya después vino también Alfonso de Oenloe, no Oenloe, porque es Oenloe, vino con su madre y con su tío, y entonces se plantó y empezó a darle vida al Marbella Club. Pero antes usted atestigua que fue Torremolinos, ¿no? Antes fue Torremolinos. Torremolinos fue porque Torremolinos tenía el secreto. Está a 7 kilómetros. Ese fue el camino. Se abrió el camino. Luego, después ya seguimos prácticamente todo. Hombre, mire usted, yo recuerdo que de verdad entre los grupos de fotógrafos que se reunían aquí en Torremolinos, ¿entiendes? Sí. Yo estaba metido en eso. O sea, estaba metido allí, claro, porque ¿dónde estaba todo? Se iba a recoger a los pasajeros en taxi y se les llevaba, claro. Porque no existía ninguna línea de comunicación, ni de autobuses, ni de tren. Directa, así Supongo que empiezan a desfilar muchísimos personajes conocidos, actores, actrices, políticos,
gente del mundo de las finanzas, pero hábleme de los primeros que usted recuerda por aquí, por Torremolinos, o de las primeras experiencias que le llamaron la atención, de decir, bueno, esto está cogiendo una internacionalidad, ¿no? Un nombre internacional. Pues mire usted, yo creo que fue el último del Castillo, en aquel entonces era embajador de España en Marruecos, que se había comprado una casa o alquiló una casa por aquí, por cerca del Pinar. Después hay muchas más cosas, ¿verdad? Cuando llegan los vascos, que le dan un empuje tremendo a esto. Los vascos. Los vascos. ¿Qué vascos? Vascos los musulmanes, que jugamos. Sí, ¿no? Pero no a ganancia el dinero, sino por el orgullo este balbucón de los vascos. Ese es un juego que se juega con 40 cartas y se juega a parejas y se hacen señas, pero se hace Que legal. conocen, sí. Mire usted qué curioso. Nosotros hicimos nosotros editamos un periódico en Granada 2000, prensa malagueña, ¿no? Sí. Granada 2000, y entonces volvíamos una vez la cantidad de verdad, serían interminables, la cantidad de botones, de datos, de cosas y tal, que hay por toda la Alpujarra, no las Alpujarras, sino la Alpujarra de estos caballeros, sería incernible. Bastaría eso solo para hacer un libro. Curioso. Sí. Yo lo desconocía, vamos. No me digas, es verdad. Sí. ¿Y llegaron aquí mucho a Torremolinos? Llegaron muchos. Era Torremolinos, el Hotel Alay. Iban, como me ha dicho antes, al aeropuerto a recoger a muchos artistas y supongo que ustedes tendrían que estar al aviso, ¿no? De quién iba a desembarcar por allí, ¿no? Los conserjes de los hoteles. Lo que tenían de los conserjes, ¿no? Los conserjes de los hoteles. ¿Quién es el primer famoso que usted, famoso de categoría de trascendencia internacional que usted tiene que entrevistar o conoce aquí en la Costa del Sol? El rey Fahd. ¿El rey Fahd? Sí, que se vino con toda una caravana de sus mujeres, ¿no? Ya sabe que está permitido 4. Sí. Como mínimo 4 mujeres en el Corán, o más, hasta más que pueda Sustentar, sostener. Sí. Pero claro, son las favoritas. Las favoritas son las que realmente es como la reina. Y el rey Fahd venía con todo su séquito. Y se celebró una corrida de toros y regaló un reloj a cada uno de los participantes en la corrida. Sí. Qué anécdota más curiosa, ¿no? Siempre ha sido muy espléndido, ¿no? Pues sí. Y el rey Fahd en los toros, o sea... Sí. Sí, se montó para él, especialmente. ¿Dónde fue la corrida? ¿Aquí o...? Málaga. La Malagueta. Claro. ¿Quién más recuerda al rey Fahd? Luego pasaron actores, actrices internacionales, Frank Sinatra, se habla de... Sean Connery. Alain Delon, que se hizo amigo mío.
Sí. Alain Delon, porque rodó aquí Los Centuriones de Jean Lartegui. ¿Y qué le contaba a Alain Delon? Que, claro, usted podía hablar con él en francés, ¿no? ¿Qué recuerda de él? Que era un mozalbete, que iban todas las mujeres detrás de él. Claro. Claro. Diciendo que hacía un poco de todo. ¿Qué suponía? Que supongo que desde qué tema a qué tema podía tocar usted. Pues mire, una de las primeras cosas pues fíjese usted, de un tío que era vendedor ambulante en Málaga, que llevaba ¿Frutos secos? frutos secos, exactamente, frutos secos. Y eso también era motivo de sacarlo en el periódico, ¿no? Sí, claro, fue el motivo de sacarlo en el periódico, que sí creo que fue, me parece a mí que fue el primer trabajo, no reportaje, el primer trabajo que yo saqué en el Diario Sur. Que le tocó así. Me tocó a mí hacer. Supongo que entonces la sección de sucesos de esto era mucho más corta y mucho menos... No, porque había los compañeros de entonces, claro, muchos no habían pasado por la escuela de París de periodismo que fundara Ángel Herrera. La primera rotativa que tuvo se trajo de un desecho alemán. La primera rotativa que tuvo se trajo de un desecho alemán. Sí, un desecho alemán, porque además se averiaba muchísimo. Y entonces el padre, Antonio Salas, era el que se ocupaba de averiarla, porque entendía en la mecánica, el que lo hacía ponerse en marcha, porque nadie se había dado cuenta la electricidad para esto, pues le gustaba también a las ratas. La mordían y se la comían. Mordían y se la comían. Fíjese, ¿no? Sí, sí. ¿Y ustedes a qué hora cerraban la edición? ¿Tenían que trabajar muy rápido? ¿Tenían que estar muy pronto con el trabajo hecho? ¿O tenían hasta muy tarde? Porque entonces existían ediciones de tarde también, ¿no? Bueno, no, existía un periódico que se creó que era la tarde, sí. Lo digo porque si usted estuvo un tiempo dedicado aquí a la costa, ¿cómo, no sé, tenía aquí una pequeña oficina o usted viajaba diariamente a Málaga para escribir allí? ¿Cómo lo hacía? Viajaba directamente a Málaga. O sea, iba de Málaga, venía de Málaga a Torremolinos. Venía de Málaga a Torremolinos. También se habla mucho de que la arquitectura de aquellos hoteles y bueno, el entorno natural que había entonces en Torremolinos no tiene nada que ver con el de hoy, que había muchas pequeñas villas, ¿no? Y que esto tenía un parecido por lo que se escribe, por lo que se ha escrito con la Costa Azul francesa, ¿no? Más bien, ¿no? Supongo que usted viviría aquella época. Sí. Aquí vino incluso, surgió una influencia. Vino aquí Leslie Caron, hizo aquí una película. Y a partir de entonces, esto fue escenario de otras películas, fue territorio de rodaje, Torremolinos y la Costa del Sol. Vinieron muchos directores por aquí. Sí, vinieron más directores.
es muy comentado, histórico, ¿no? No sé si ya estaba usted aquí en Málaga, el topless de gala, ¿no? Yo tengo, yo tengo por ahí me parece que en el archivo de fotografías que yo tengo una de gala con aquello, en aquella época, no sé si aquello saltó a los periódicos, fue, sí. fue noticia. Sí, sí, saltó. No en España, porque España católica, apostólica. Y aquí se sabría, ¿no? Sí, Aquí se comentaba también, ¿no? claro que sí. También creo que fue sonado la aparición por aquí de Brigitte Bardot, ¿no? Brigitte Bardot creo que también. Mirando, sí. ¿La llegó a conocer Sí, usted? estuvo vivido. Ahí la querías escuchar porque salió desnuda, sí. Claro, Estuvo en la playa desnuda. claro. Imagínese. Eso, la sociedad de la época de aquí y demás, ¿chocaba mucho o Torremolinos siempre ha sido un sitio un poco de moral relajada? No creo. No, no. Que era pecaminoso. Claro. En todo aquel esplendor que empieza a verse por aquí coincide también con que aquí hay una sociedad muy tradicional, ¿no? Hay pescadores tirando el copo, Sí, supongo, ¿no? exacto. Eso lo ha llegado a ver usted, ¿no? Sí, 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 sí. Pues sí, yo he tirado el copo. Usted ha llegado a tirar del copo, ¿no? Yo he tirado el copo. Pero porque tenía que hacer un reportaje o porque en algún momento lo hizo por familia, por amigo, o por... No, no, no. También por esfuerzo para ayudarle, porque se ganaban la vida con eso. Claro. Y había muchos pescadores en Torremolinos. Era la población de pescadores. ¿Dónde estaba? Con la caruela. Ahí estaba asentada, ¿no? Y además de esos rodajes que hubo aquí, ¿quién más empieza a venir por Torremolinos? ¿Los británicos, los alemanes llegaron después? Los ingleses fueron llegando después de los suecos, porque tenían el acceso por Gibraltar. Y luego venían para arriba, ¿no? Y venían y claro, iban haciendo Luego se habla, se ha escrito mucho de que había una oferta nocturna de salas, de conciertos, de música en directo, de muchas variedades. Eso, ¿cuándo se empieza a desarrollar? ¿Y qué es lo que se puede ver en Torremolinos que no se ve en otras partes de España? Zapaturas de fiesta mañana, orquesta, sí, lo mejor. la proliferación de salas de fiestas. Había muchas salas, ¿no? Había muchas salas. Nocturnas, ¿no? Sí. ¿Y qué se podía ver en aquellas salas? ¿Qué había? Pues desde una mujer que salía a escena enseñando todo lo que Se puede enseñar. de bonito puso a la naturaleza en la mujer a números conjuntos. ¿Y de música? ¿Qué era lo que bailaban los turistas de Torremolinos entonces? No eran unas cosas muy alegres. El autóctono no se integra, no estaba en este negocio que se estaba presentando. Claro. Tablaos de flamenco había, ¿no? Sí, ¿Cuáles recuerda usted? ¿Qué recuerda de ellos? el tablao andaluz, después más tarde el famoso de Mariquilla, que habían instalado, uno de ellos se había casado con la gran Mariquilla. María Guardia. Qué buena memoria tiene. Memoria Guardia, sí. Ese era, que todavía existe, ¿no? El jaleo, ¿no? El jaleo, sí. El jaleo que todavía existe.
¿Y quién pasaba por allí? ¿Quién iba? Bueno, o nombres que actuaran, no, pero el perfil de turista era un perfil de alto standing o eran gente más turistas más, se puede decir, más normales, más... No, sí, no, de buen standing porque eso se vendía bastante. Lo digo porque se ve en los periódicos de la época, hay fotos y reportajes de usted, porque yo he mirado años 60, 70, cosas sueltas, ¿no? Y estaban un poco, yo creo que también estaban muy pendientes de quién pasaba por allí, ¿no? De la gente famosa, de las caras famosas que pasaban por allí, que fueron muchas, ¿no? Sí, mire usted, le voy a contar una cosa. Esta es la que está usted ahora, es urbanización del Pilar. Sí. Se llamaba el Sortijo de Aguirre. Entonces, este hombre tenía un yate y llevaba a los turistas, lo llevaba en su yate. Primero a darles una vuelta. Al jaleo, a este tablao, ¿no? Que estábamos hablando. Se lo llevaban al jaleo, donde ahí tenía, El flamenco. sí, el flamenco, El carrete. el carrete, su majestad el carrete, sí señor, que además era un mujeriego increíble, se casó con una americana. También estaba por ahí chiquito, ¿no? Sí. Chiquito de la calzada. Chiquito de Gregorio Sánchez, que le cantaba, salía a animar a Mariquilla en su baile. Le cantaba, sino que Tocaba, también era palmero y jaleaba, ¿no? era palmero. Supongo que pasaría muy buenos ratos, ¿no? Allí en aquel sitio. Sí, se pasaron. Me ha dicho antes que llegó a entrevistar a rostros tan bellos como el de Claudia Cardinale, ¿no? Se dejaban... Sí, porque hicieron una película aquí que se tituló, que fue extraída de un libro escrito por Jean Lartegui, un escritor vasco-francés, y los centuriones también. ¿Eso lo sabía usted? No. Y los centuriones también aquí. Los centuriones con Alain Delon. Llegó a entrevistarlo, a conocerlo usted también, a él. Sí, yo lo conocí. Sí. Sí que tuvo un detalle muy bueno, para mí tuvo un detalle bastante, porque Alain Delon se había separado de la mujer y entonces andaban detrás de él machacándolo toda la prensa. Y yo sí sabía dónde estaba, lo habían recogido y le habían ido a quitarlo del medio por la vorágine de los escándalos que suele atraer este tipo de cosas, ¿no? Y entonces estuvo viviendo en una urbanización que tenía una de las hermanas, no lo sabía, una de las hermanas de Berilo. Era como una urbanización, pero la realidad terminó transformándose como bloque hotelero. ¿Y allí estuvo Alain Delon? ¿Estuvo escondido? Alain Delon estuvo, él estuvo ahí, sí, escondido, cierto tiempo. Pero la realidad es que dejó de estar porque fue cuando surgió el boom de las películas del oeste en Almería. Él actuó allí como actor. Yo creo que fueron las primeras que hizo el León. Sergio León. Sergio León, exactamente. La muerte tenía un Precio, ¿no? Está precio. el bueno, el feo y el malo, ¿no? Y la otra es por un puñado de dólares. Si se aluce más que yo. No, hombre, pues Se viene usted.
No, ni mucho menos. Y además de Alain Delon, Frank Sinatra también fue protagonista, ¿no? De una historia curiosa que Sí, luego ha salido. sí, sí, en el hotel. No sé si usted estaba ya entonces o no. En el hotel, sí. Sí, en el PaísPada, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso fue un preparado. El periódico Pueblo le había arrendado a ese, ¿cómo se llama? A un periodista. Le había arrendado un hueco que lo había pagado además bastante bien, porque estaban rodando entonces una película. Yo lo que sé es que le hicieron una trampa. Alquilaron a una chica, decían que era actora de cine, y entonces esta salió del bar, del bar que se llama precisamente hoy han puesto el nombre de Frank Sinatra, y se hicieron montaje gracias a él allí como si en fin, fuesen a... Entonces intentaron que apareciera, supongo, en una foto esa chica con Frank Sinatra, ¿no? Y claro, Sinatra indudablemente pertenece a la mafia, no dejó pasar una y se realizó el gran tinglado y se lo querían llevar a la cárcel. No se lo llegaron a llevar completamente a la cárcel, pero aquello siguió. Recogidas tipo película en este caso, a intervenir la policía como para arrestar a Frank Sinatra, sí. Pero se dice que hubo incluso tiroteo y demás, y eso es ya parte de Creo que sí. porque iría acompañado de guardaespaldas y de... Hombre, claro, es lógico. Que llegaría entonces a Torremolinos gente con guardaespaldas, ¿no? También no solamente hubo actores y actrices conocidas, sino también Sí. jefes de gobierno, ¿no? Y... Sí, claro. Hombre, sí, claro, por supuesto. Frank Sinatra era socio de la mafia. Era socio de los que proyectaron el casino para la Costa del Sol, el Gran Palacio del Sol, que luego se quedó en lo que es, se proyectó el casino, que el sentido era el turista llegaba, lo recogían, lo llevaban hasta el casino, no pagaba. ¿Qué diferencia había? Que él, en lugar de entrar a la recepción directamente, pues entraba sí, pero entraba porque ya en torno a la recepción había ya máquinas tragaperras, había todo el mundo de la... Y tenían que pasar ante todas estas máquinas de juego y mientras se daban de alta... Ya habían gastado dinero, ¿no? Claro, ya había... ¿Y ese Palacio del Sol estaba planteado para Torremolinos, para Marbella, para el que luego fue Torrequebrada? Sí. Y Frank Sinatra iba a participar, era socio de... Sí. Richard Modiani y el otro era un... El César Pala. Neil Jacobson. Neil Jacobson. Era socio de... Y esos dos iban a entrar en este Palacio del Sol. Claro. Sí, que Sin esos dos no hubiese habido. Claro, pues ellos ya venían con la experiencia de Chicago y de Estados Unidos, ¿no? De todo lo que habían montado allí en torno al juego, ¿no? Pero la comisión de juego en España se negaron. Sí, se negaron en España a montar aquello, ¿no? Sí. ¿Por qué se negaron? La iglesia. Enfrentarse contra el juego de la iglesia. No, papá, ofrecieron mucho dinero y el ministro dijo, no se van a comer el casino. No, bueno, eso me dijo a mí, sí.
Claro. Solís Y Ruiz, los sí. 100 millones Sí, están ahí, no puedes sacar. porque fuimos a verlo. Han sido muchos. Sí, es verdad, sí, que fuimos a ver a los ministros. Claro. Yo fui con ellos como guía, fíjese que Como guía, representante. como guía. Y entonces sí es cierto, fuimos a ver, por mediación del alcalde de Estepona, si eres listo, que viene Marruenda, que el que tenga dinero que los cuenta. Y decía Marruenda, que fue alcalde. ¿Y qué pasó? ¿Que pusieron el dinero y luego no pudieron montarlo o cómo? No la han dejado de hacer. No lo dejaron. Quería meter 100 millones y hacer el proyecto que lo tenemos aquí. Sí. Porque no se iba a llevar casi El consejo, el ni consejo, los 100 millones. el consejo de ministros La español comisión. echaron para atrás. Y además de Frank Sinatra y todos estos inversores que iba a ver la Costa del Sol, como le dije antes, aparecía gente también con guardaespaldas o con gente, con su séquito, como el Rey Fahd, como Juan Domingo Perón también estuvo aquí viviendo, ¿no? Sí, Aquí sí. ¿Lo llegó a conocer usted? ¿Llegó a entrevistarlo o a tener...? La yaya de mi hijo fue sirvienta de Perón, de Isabelita. La La segunda mujer de él, ¿no? ¿Y Perón cómo estaba aquí? ¿Estaba En el Pinar, en el Pinar? en el Hotel El Pinar. ¿Y él por qué vino aquí a Torremolinos? ¿Se sabe por qué? Se tuvo que exiliar, ¿no? Supongo. Yo creo porque él tenía su equipo tenía un hombre de finanzas norteamericano, que se llamaba, yo creo que es Jorge Siemens, o un nombre parecido. ¿Y que se vino con este hombre aquí o le aconsejó que se viniera aquí o él tenía propiedades aquí en España o cómo fue? No, porque... Sí, la Isabel tenía un apartamento. Entonces estaba ya Perón un poco trastornado, ¿no? Contaban que no, que cuando estaba en Madrid que estaba ya un poco... Sí. Otro personaje que también anduvo por aquí, si no por Torremolinos, por la Costa del Sol, fue Papillón, ¿no? Hombre, Henri Xavier. Richard. Sí, ese estuvo en En Torreblanca del Sol, que le vendió una casa y escribió allí Papillón, un amigo mío, Vicente Pizarro Ortiz. Realmente el creador artístico, no arquitecto, pero es creador artístico de Torreblanca del Sol. Y en Torreblanca del Sol había una cafetería que se llamaba Las 100 Colinas. Ese nombre se lo dio un señorito. Sí. Las 100 Colinas, que había varias hermanas que estaban unidas, que eran muy guapas y estaban todas no sé, que si cuñados, no sé cuándo. Y allí estaba Papillón, allí. Pero allí escribió Papillón. Sí, por En lo de tenía un Vicente salón Pizarro, de té en el Paseo Marítimo. Sí. hombre, yo creo que sí. Sí, por el año estaba él ya por aquí, ¿no? Por el año en el que escribió Papillón, ¿no? Sí, pero es que también se decía que no era verdad que lo había Sí, ¿no? Que había tenido otro que autor. había tenido un negro. Toda la historia esa que había vivido también con los de la Guyana francesa, había venido y que lo había ayudado a escribir porque hay que darle cuerda y echarle cuerda para hacer un relato Tan interesante y tan importante como ese, ¿no? ¿Quién es el personaje que usted entrevistó o con el que le tocó lidiar como periodista más interesante que usted se ha cruzado en su carrera periodística? un propietario de agencia de viajes que se trajo aquí a todo un equipo de trabajo
que lo trabajaba, Muy bien, ¿no? trabajaba todo desnudo, Todo desnudo. todo desnudo. Qué curioso. Sí.